ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a la Semana de Evaluación 2022. La Universidad Católica Sede Sapienses participa a través de sus investigaciones en este evento tan importante para la academia y el desarrollo de políticas públicas. Le damos nuestra más cordial bienvenida a nombre de nuestro decano, el doctor Enrique Aguilar Muñoz, al webinar El monitoreo y la evaluación en contextos de baja institucionalidad, la experiencia de la cooperación internacional. Quiero comentarles que la Semana de la Evaluación G-Local es convocada por la Iniciativa Global de Evaluación GI, junto con organizaciones globales y locales. La Semana de la Evaluación busca fortalecer el reconocimiento de la evaluación de programas y estrechar los vínculos entre los interesados en el tema, a través de la articulación de una agenda descentralizada que promueve la realización de eventos en cada rincón de América Latina y el Caribe. El formato descentralizado permite acercar la agenda de evaluación de programas a los usuarios de evidencia, aliados estratégicos y ciudadanos. Esta Semana de la Evaluación G-Local es una semana dedicada a eventos para poder compartir conocimiento y experiencias sobre temas relacionados al monitoreo y la evaluación alrededor del mundo, y fue lanzada por la iniciativa CLEAR en el año 2019. Durante esta semana, que va desde el día 30 de mayo hasta el 3 de junio, vamos a ver la realización de una serie de eventos alrededor del mundo y que están organizados por instituciones públicas, privadas, académicas, organizaciones que producen, usan o promueven la evaluación para fortalecer los programas de desarrollo. Adicional a estos temas tradicionales, como métodos de evaluación, desarrollo de capacidades en evaluación y comunicación, y el uso de la evaluación, este año hay un tema muy importante y también especial que permitirá a los participantes tener en cuenta cómo el monitoreo y la evaluación está cambiando para adaptarse a las nuevas realidades, lo que nosotros vamos a conocer como Eval Evolution. Esta noche tenemos el grato honor de contar con la participación del MBA Braulio Vargas. Braulio Vargas Becerra es ingeniero industrial por la Universidad Nacional San Agustín, cuenta con un magíster en administración por la Universidad ESAN, con estudios en mención de sistemas de información, telecomunicaciones en el MBA Exchange Program de Arizona State University y ESAN. Estudios doctorales en Management Sciences en la Université Catholique de Leuven, en Bélgica. Experiencia en la gestión y conducción de programas, proyectos y servicios en consultoría para la industria, la cooperación internacional y en varios países de América Latina, entidades gubernamentales, emprendedores. Es investigador y consultor en los campos de innovación, emprendimiento e industrias sustentables, en el contexto de América Latina y Asia-Pacífico. Sin más preámbulo, cedo el uso de la palabra a Braulio para que pueda iniciar con la ponencia titulada El monitoreo y la evaluación de contextos de baja institucionalidad, la experiencia de la cooperación internacional. Adelante, Braulio. Luisa, muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación. Primero que nada, me gustaría reconocer el esfuerzo de la Universidad Sede Sapienza, porque este tipo de eventos ayudan a transmitir conocimiento que a personas como yo, como el equipo del cual formo parte, nos ha tomado probablemente 20 o 30 años en absorber. Entonces, en el caso personal, mi primera experiencia con la operación internacional fue el año 2002. Entonces, exactamente hace 20 años que trabajando en investigación, pero también en proyectos de cooperación. En el caso de Carlos Castillo, en esta oportunidad él me ha cedido sus diapositivas para señalar algunas ideas clave. Entiendo que este material lo va a ser compartido, pero mi aporte espero que sea
sustancial, va a ir básicamente qué es lo que pasa en la práctica con la cooperación, cómo cooperan, dónde cooperan, por qué cooperan y qué mecanismos ellos hacen el monitoreo y la evaluación de la cooperación que efectúan en el país beneficiario. Entonces, me gustaría dividir básicamente esta presentación en tres partes. La primera, algunas definiciones, para lo cual me voy a servir del PPT que estoy proyectando. Y la segunda parte, contarles específicamente la cooperación, qué es y por qué es que ocurre. Y si es que es algo estático, es algo que está evolucionando, y si está evolucionando, hacia dónde lo está haciendo. Y finalmente, una parte tercera sería eh, discutir un poquito sobre qué entendemos por monitorear y por evaluar. Y con eso espero que ustedes tengan algunos insumos que no necesiten que en 20 años para que ustedes reciban ese tipo de información, sino que ya tengan antecedentes a través de lo que nosotros podemos compartir con ustedes. Les comento mi labor de investigación en el Instituto de Investigación Aplicada e Innovación, y ahí me ha permitido trabajar en investigación, pero mucha de esa investigación ha sido parte de proyectos de cooperación. Y eso es algo que les voy a comentar en el segundo momento, es decir, cuando hable específicamente de la cooperación. Bueno, habiendo puesto esa agenda, ¿no? Tres temas, ¿no? Primero, se tratan estas ideas de cooperar en baja institucionalidad. Luego, segundo, ¿qué hace la cooperación? Y tercero, ¿cómo monitorea y cómo evalúa? Creo que todos están viendo el PowerPoint, ¿sí? La diapositiva. Sí, profesor. Sí, sí se ve. Sí, ok. Entonces, lo primero es esta hipótesis de Carlos del Castillo. Carlos del Castillo asevera que en un contexto de baja institucionalidad, la evaluación, el monitoreo y la evaluación de los proyectos y los programas de cooperación eh, no es eficaz. Y viceversa. Los, los modelos de sistema y los sistemas de monitoreo y evaluación pueden condicionar en el campo en el cual se está cooperando, precisamente porque hay una baja institucionalidad y porque no hay una absorción del contexto en el cual se está cooperando. Ambas cosas son necesarias que calcen bien, porque si no, el proyecto o programa de cooperación al final no logra los objetivos pretendidos, sí logra resultados. Y ese es un tema más que todo de gerencia de proyectos y programas. Yo les aseguro que sería muy difícil encontrar un informe de cooperación de un proyecto o un programa, un informe de cierre, en el cual se diga que no se han logrado resultados. Este tipo de informes no existen, porque cierre se logran resultados. Y finalmente sí se logran, aunque el contexto del país beneficiario o de la zona beneficiaria sea muy difícil, y siempre se logra porque es un tema de manejo gerencial. Lo que está en discusión más bien, y es lo que Carlos del Castillo trata de resaltar, es que si trasladamos la evaluación hacia el objetivo, o sea, el cambio en la realidad, a lo cual se quería cooperar, ahí es donde se encuentran las brechas. Pero si bajamos la jerarquía más abajo, donde se hacen actividades, ¿no? Capacitaciones, inicio de empresas familiares, o sea, ya actividades más concretas, más específicas, donde sí se puede reportar resultados, tantas personas capacitadas, tantos negocios apoyados, tantas asociaciones asesoradas, tantas organizaciones civiles formadas. Cuando se baja la jerarquía de la evaluación al nivel de actividades y de resultados, todos los proyectos, todos los informes de cierre de proyecto son exitosos. Pero cuando uno sube más arriba en la jerarquía, hacia qué objetivos, hacia qué, o sea, qué es
¿Qué se quiere cambiar de la realidad problemática? Ahí es donde ocurren los vacíos. Entonces, ya es un tema de manejo gerencial. Entonces, la hipótesis de Carlos dice, bueno, hay un problema con la baja institucionalidad en el país beneficiario, también hay un problema con cómo es el modelo que emplea la cooperación para monitorear y evaluar. Y entonces necesitamos ir más o menos hablando de que cuando decimos institucionalidad, ¿a qué nos referimos? Todos tenemos experiencia con instituciones del Estado, todos, municipalidades, RENIEC, SUNAT, etc. Ese tipo de instituciones existen en la mayoría de países, pero cuando hablamos de institucionalidad, lo que nos referimos es al papel que juega esa organización, que tiene una arquitectura, un organigrama, que tiene una arquitectura, pero que tiene funciones, que tiene una misión. O sea, ¿qué tan bien esta organización, esta institución opera, desempeña su rol? Si es un desempeño alto, entonces estamos en un contexto de una buena institucionalidad, porque el papel de la institución se está cumpliendo. Pero eso no es lo que sucede en los países en vías de desarrollo, o en desarrollo, como se dice ahora. Perú es uno de ellos y sigue siendo. Es decir, los últimos 20 años han sido muy interesantes. Básicamente los últimos 10 años no han sido muy interesantes en cuanto a la evolución de la institucionalidad peruana. Pero en la primera década de este siglo, hablando específicamente a partir del año 2002 hacia el 2008, 2010, sí ha sido un periodo bastante interesante porque ha habido transformaciones estructurales del Estado, ha habido una política de modernización del Estado, ha habido una política de descentralización, ha habido una política de gobierno electrónico, por ejemplo, por decir, solo por mencionar una de muchas transformaciones estructurales que nuestro país ha atravesado y que otros países de la región latinoamericana también han experimentado un poco antes, ¿no? Específicamente, los casos interesantes son Colombia, Costa Rica, Panamá, Brasil en cierta manera, Chile, por supuesto, México. Entonces, son países que han experimentado este tipo de cambios, Uruguay también podría mencionar, eh, y, y lo que se ve es que en el tiempo hay cambios que se mantienen y que continúan beneficiando a la sociedad porque, porque la tendencia es creciente, es decir, se mantiene la tendencia de modernizar, se mantiene la tendencia de mantener las buenas políticas e irlas refinando. Pero por otro lado, hay el factor de inercia, es decir, una vez que haces, que detonas un cambio muy novedoso o muy impactante, ya es difícil retroceder, pese a que no se haga muy buen trabajo. Un ejemplo, SUNAT. Hace 20 años teníamos los recibos por honorarios electrónicos, no, teníamos los recibos en papel. ¿Cómo hacíamos de la declaración anual de impuesto a la renta? En papel. ¿Cómo la presentaba? En papel. Uno llevaba los tremendos folios con todos los recibos, las declaraciones, pero todo eso ahora es electrónico. Y, y sería difícil decir que SUNAT sigue evolucionando de manera muy dinámica. Es difícil saberlo, habría que hacer un estudio sobre ello. Sin embargo, a nadie le pasa por la cabeza que SUNAT va a regresar de los recibos por honorarios electrónicos actuales, que va a regresar a los recibos en papel. Eso a nadie se le ocurre. Y es porque hay un factor de inercia. Una vez que entras en un ciclo de cambio, en la adopción, por ejemplo, de tecnologías de información, o en la interoperabilidad entre RENIEC, SUNAT, Juzgado Nacional de Elecciones, Banco de la Nación, estas entidades públicas, cómo interoperan sus sistemas, sus bases de datos entre ellos. Entonces, eso ya es una buena práctica, sí, pero que sea una buena práctica no significa que esté evolucionando de manera muy dinámica todo el tiempo. Hay momentos que no hay evolución y simplemente es una recta plana de desempeño, pero sigue avanzando porque ahí entra ya el factor de inercia, es decir,
hay cambios que son tan impactantes, transformaciones que implican cambio jurídico normativo, es decir, las normas cambian, la estructura orgánica cambia, las funciones cambian, la tecnología que se utiliza cambia, los procesos se definen, y todo eso, una vez ya comienza a cambiar, es muy difícil retroceder. Pero es posible retroceder. Por supuesto que es posible. Es decir, este término que se utilizaba incluso en Perú, en los años 80, en los años 90, ustedes estaban muy niños, entonces no tienen memoria de ello, pero en esas épocas, en los años 80, en los años incluso 70, 80, incluso 90, mm, sí se podía hablar de desmantelamiento de la institucionalidad, es decir, de bajo qué condiciones las instituciones públicas operan, desmantelamiento. Y eso, o sea, sí se puede hacer. Por más que Perú haya avanzado de lo que estaba en los años 80, por ejemplo, siempre se puede retroceder. Por supuesto que también uno se puede quedar estancado y tenemos ese problema en nuestro país en la actualidad. Y hay una diapositiva que van a ver en un momento que lo muestra, que el estancamiento no es bueno porque todo avanza, entonces no avanzar implica estancarse y eso es lo mismo que retroceder. Pero bueno, regresando al concepto, entonces, nos referimos a institucionalidad cuando las entidades del Estado no funcionan como se supone que debían funcionar en su diseño. Y eso no contribuye a que los programas y los proyectos de cooperación sean exitosos en la medida que lo pretendían. Como ya les comenté, quiero reiterar esta idea, es un tema de manejo gerencial de programas y proyectos, que los proyectos de cooperación, valga la redundancia, reporten éxito. Pero es un tema de manejo gerencial. Sin embargo, cuando uno profundiza más o sube más de jerarquía hacia los objetivos pretendidos por una cooperación, por un proyecto específico, ahí es donde se notan los vacíos. Y la baja institucionalidad en realidad dificulta que la cooperación pueda tener más impacto. Entonces, esa es un poquito la idea de cuando hablamos de baja institucionalidad. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de los modelos de evaluación y de monitoreo? Bueno, primero tenemos que definir, cuando hablamos de monitoreo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y cuando hablamos de evaluación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y una palabra que está detrás de todo esto es lo que se llama en la cooperación la estrategia de intervención. Es decir, en el segundo momento, cuando hablemos de cooperación, de la cooperación per se, vamos a ver que cuando hablamos de cooperación, lo que hablamos es de política de cooperación. Pero cuando bajamos al nivel de especificar qué programas o proyectos van a ponerse en marcha para instrumentalizar la política de cooperación del país cooperante o de la agencia de cooperación, ahí lo que vemos es que ya no se habla de política, lo que se habla es de la estrategia de intervención del programa o del proyecto. Tiene que tener una estrategia para poder instrumentalizar lo que quiere lograr. Entonces, esa estrategia, como ocurre en el campo empresarial, es decir, una empresa dice, voy a implementar una estrategia de acercamiento al cliente. Okay, pero esa estrategia, una cosa es decir, bueno, vamos a implementar una estrategia de acercamiento al cliente. Ok, pero eso hay que monitorearlo. Tiene que haber una forma de verificar que la estrategia se mantiene y que los resultados de corto plazo tienen correlato con lo que esa estrategia predice. Esa estrategia predice que 10% de fidelidad se puede ir logrando cada 6 meses. Bueno, tiene que haber una manera de verificar que eso está pasando. Entonces, monitoreo significa eso, verificar que la estrategia no se desvía o que si hay una divergencia entre los resultados de corto plazo pretendidos y lo que la estrategia
le dice, entonces es posible hacer ajustes a la estrategia. Y ahí entra a tallar el monitoreo. Evaluación es cuando ya finalmente se dice, bueno, esta fue la estrategia correcta. ¿Por qué? Porque nos hemos planteado estos objetivos y estos objetivos no solamente han sido conquistados, pero en algunos de casos han sido superados. Y esa evaluación se nutre de todas las evaluaciones previas. Puede haber una evaluación inicial, puede haber una evaluación intermedia, indicadores de medios ya de monitoreo. Entonces, todo eso contribuye a hacer una evaluación. Como cuando vamos al médico, ¿cierto? El médico nos dice, bueno, voy a ver la temperatura, voy a ver tu presión, trajiste la radiografía que te pedí, un electrocardiograma, tu prueba de glucosa. Entonces nos pide varias informaciones para que el médico evalúe, bueno, ya te has hecho todas las pruebas y mi diagnóstico es este. Sí, el tratamiento que te he prescrito ha funcionado. Mira cómo han bajado tus niveles de triglicéridos, mira tu glucosa está bien. Entonces, el hablar de evaluaciones básicamente es eso, si es que la estrategia que han puesto en marcha ha dado los resultados pretendidos, pero ya los resultados de más alta jerarquía. Y ahora, si pueden ver en la gráfica que ven ahí, en el lado derecho, monitoreo y evaluación. Entonces, ¿qué usa la cooperación? Usa 3 tipos de indicadores que aumentan esa cantidad de información que al final permite evaluar. Los indicadores de actividades, como por ejemplo hacer capacitaciones, que es algo muy usual. Metas, como por ejemplo haber distribuido a disminuir la desnutrición. Y luego algo más alto que es objetivos, que por ejemplo, que producto de que hay una baja en la desnutrición, producto de la intervención del proyecto, entonces estos niños mejor nutridos tienen una mayor salud y tienen un mejor desempeño escolar. Entonces, ya es algo más importante cuando se habla de objetivos. Entonces, va en orden. Sin embargo, esto de indicadores que es digamos, es la plantilla usual en los sistemas de monitoreo y evaluación, los proyectos y los programas de cooperación, es lo usual, no es lo único, porque eso está cambiando. Y eso es lo que vamos a comentar un poquito en la segunda parte. Pero primero estamos conceptualizando a qué nos referimos con baja institucionalidad y a qué nos referimos con sistemas de monitoreo y evaluación. Me gustaría comentarles que hay muchísimas definiciones de institucionalidad, o sea, hay literatura al respecto. Me gustaría invitarlos a leer, por ejemplo, la segunda línea, la que dice, por tanto, rol de las instituciones, a eso nos referimos con institucionalidad. Una buena institucionalidad genera incentivos de todo tipo, no solo económicos como se señala ahí, incentivos sociales, es decir, cuando hay una buena institucionalidad eso genera confianza, genera una sensación en el ciudadano de estabilidad. Y cuando hay una sensación de estabilidad, los pánicos decrecen. Cuando hay una sensación de que no hay estabilidad, entonces el pánico aumenta, porque uno sospecha que los precios van a subir, sospecha que el dólar se va a disparar, sospecha que va a haber una carestía de empleo, sospecha que la inversión va a caer. Entonces hay una relación muy directa entre el papel del Estado a través de la institucionalidad y lo que ocurre en la sociedad y en la economía. Me gustaría comentarles también que este no es un tema que es interesante para un solo país, es interesante para todos los países, porque es parte incluso de medir la competitividad de un país. Y existe lo que se llama el índice de competitividad global, y como pueden ver aquí en esta diapositiva, hay algunos países de la región, y lo que causa sorpresa es que los puestos han cambiado en todos los casos.
En el 2020, el índice de competitividad de los países que está en color más azul, mucho más, el más azul oscuro, es un determinado nivel, pero en el 2021, que está en celeste claro, eh, está peor. Bueno, relativamente peor. O sea, una baja de 1, 2 puntos, 3 puntos. En el caso de Chile, vean ustedes, ha bajado 6 puntos. En el caso de Perú, también 6 puntos. Argentina ha bajado 1 punto, pero bueno. O sea, nuestros países en la región, el contexto global, si tomamos en cuenta que son alrededor de 200 países en el mundo, digamos, nosotros no estamos en mitad, estamos en una situación mediana, se podría decir, pero esa situación mediana no es satisfactoria. Entonces, ¿cuándo es satisfactoria? Cuando los países aparecen del puesto 30 hacia arriba. Es una situación satisfactoria en cuanto a competitividad. Y ahí, como verán en esta gráfica que Carlos también ha incluido, la institucionalidad es uno de los pilares clave que determinan la competitividad de un país. Hay muchos otros, vean ustedes ahí que se evalúan 12 pilares, el 12, el 12avo es la innovación, el segundo es la infraestructura, el tercero el entorno macroeconómico, el cuarto, cómo vamos en salud y educación, pero instituciones, o sea, cómo funcionan las instituciones es clave, es un buen barómetro para medir la salud de un país. Ahora, creo que ustedes están en universidad y ya tienen ya algunos años de experiencia sintiendo, teniendo el tacto de qué es lo que pasa en nuestro país. Ya tienen una claridad sobre que falta transparencia, hay corrupción, el, la, la, las propuestas políticas no solo no son claras, sino que son lo que se llama atomizadas. Es decir, miren, no hay muchos modelos de cómo conducir bien un país. Hay muchas estrategias y muchas políticas, sí, pero modelos en sí no hay muchos. Entonces, las propuestas políticas, en realidad, cuando uno las ve carta abierta, ve que no son muy diferentes entre sí. No hay una distinción. Entonces, si no hay una distinción medular, uno se puede preguntar, pero entonces, ¿por qué tiene que haber tantas propuestas? No puede ser. Si mal no recuerdo, en las últimas elecciones nacionales, me parece que son 17 o 19 movimientos políticos, y eso no puede ser. Esa atomización no es saludable. En otros países, básicamente, por ejemplo, en países europeos, ¿qué tipo de propuestas políticas? Normalmente es conservadores que se les llama a los de la derecha, liberales, que podrían decir que son los del centro, socialdemocracias, que podrían decirse que son un poco más de la izquierda, movimientos más transversales, que son los que básicamente traen a colación los temas ambientales, temas sociales, de empleo, de derechos humanos. Entonces, tenemos 3 o 4 modelos de propuesta política, pero no más. En países más estables, más consolidados, como Noruega, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Bélgica, no encontramos elecciones donde se presentan 10, 20 candidatos. Encontramos elecciones donde se presentan 3, 4, con ideas claras. Se nota la diferencia entre una propuesta y otra. No es que pasa en Perú y en países como los nuestros. Y este no es un problema de Perú, es un problema de países en desarrollo. Y les puedo comentar, por ejemplo, que lo mismo tuve en uno de los proyectos de cooperación que participé en el año 2007 en la cooperación finlandesa en Nicaragua. Pasó eso, la fecha que llegué al país para hacer el trabajo que me contrataron,
justo había antepasado la segunda vuelta de las elecciones y había todas las propuestas, o sea, las propuestas estaban atomizadas. Entonces, ganó el presidente, se mantiene todavía, pese a que no tenía una mayoría al comienzo, pero ganó igual. ¿Por qué? Porque todas las propuestas estaban atomizadas, entonces nadie tenía mayoría, y él con poco porcentaje ganó. Porque es así, cuando se atomiza, se genera una inestabilidad, entonces el votante ya no sabe por quién votar. Entonces, les comento esto porque esto impacta en la institucionalidad. Es decir, no tener claridad de cuál es la política, cuál es el camino que debe seguir un país, no tener claridad sobre eso fundamental, luego derrama sus efectos sobre cuál es el desempeño, cuál es el rol que van a jugar las instituciones. Porque bajo la propuesta política, una institución que ve los temas ambientales, por ejemplo, va a tener mucho cuidado del cambio climático, lo va a tener como prioridad, pero bajo otra propuesta política, de repente no, como ocurre incluso en países muy avanzados, como en el caso de Estados Unidos. Les puedo contar, por ejemplo, que en el caso del gobierno anterior en Estados Unidos, la cooperación podía hablar del tema de cambio climático, abiertamente no lo podía hacer, porque es una postura política, que luego derrama sus efectos sobre las instituciones. Y parte de esas instituciones incluyen las agencias de cooperación. Entonces, la política nacional condiciona no solamente al país beneficiario, condiciona también cómo se hace la cooperación desde el país cooperante, la postura política. Y por eso es tan importante que los ciudadanos estén informados, tan importante que los ciudadanos entiendan que todos los ciudadanos tenemos también un papel político, y por eso es tan oportuno que las universidades, como en este caso, estén trabajando en difundir la información. Pero bueno, eh, me gustaría pasar, esto va a ser el tema 3, me gustaría comentarles un poco de la cooperación. A ver, la cooperación no, no es un solo modelo en el mundo. Un país cooperante, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que es uno de los cooperantes más antiguos que tiene no solo Perú, pero en toda Latinoamérica, a través de USAID, tiene maneras de cooperar. Tengan ustedes en cuenta que los fondos de cooperación, al final de cuentas, salen de un presupuesto público del país cooperante. Y ese presupuesto público es alimentado en buena medida por los impuestos que los ciudadanos pagan. Entonces, por supuesto que el ciudadano del país cooperante puede tener interés en saber en qué está cooperando mi país, en qué temas está cooperando. Entonces, tiene que haber una correspondencia entre lo que el país cooperante decide en qué apoyar y lo que el país beneficiario puede entregar. Les comento un ejemplo bien, bien claro. En el año 2009, el foro, la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Asiático de Desarrollo se realizó en Singapur. Tuve suerte de participar. Y se habló, por ejemplo, de cómo el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos tenía consecuencias positivas en otras dimensiones que no tenían que ver solo con comercio. Y allí fue interesante porque los que estábamos discutiendo ahí en el panel, veíamos que había, por ejemplo, consecuencias positivas en cuanto a temas ambientales y en cuanto a regulación de condiciones de empleo, que no tienen que ver con comercio, pero que el país beneficiario se compromete a hacer avances importantes en ese sentido, porque es parte de la negociación de un tratado de libre comercio. Mejores condiciones laborales, previsiones en cuanto a los problemas ambientales, entre otras cosas, protección de propiedad intelectual.
Entonces, ustedes que el tema de la cooperación, tiene que haber una correspondencia entre lo que hace el país donante y el país beneficiario. Debe haber un canje de algo. Ya, pero esa es una manera de ver la cooperación, porque hay otras maneras, como por ejemplo la siguiente, lo que es la cooperación humanitaria. El día de hoy se han cumplido, por ejemplo, 100 días de la guerra de Rusia con Ucrania. ¿Ok? 6 millones de desplazados, 14.000 fallecidos, 10.000 heridos ucranianos. Ok, entonces hay ayuda internacional que llega, no solo ayuda que llega a Ucrania, pero también países que reciben familias ucranianas. Mira, son 6 millones de desplazados que han salido de su país por la guerra, por la invasión. Entonces, ese tipo de cooperación es de tipo humanitario. Es decir, no hay una correspondencia, no hay nada en cambio. Es simplemente el hecho de cooperar porque es correcto cooperar. Oh, pero no es lo único. Y acá es algo donde me gustaría mencionar también ejemplos en el sentido de qué pasa con la evaluación, el monitoreo en relación con el texto. Y les voy a poner un ejemplo. Y es algo que Carlos es lo que quería hacer énfasis, que la manera como los proyectos de cooperación o sea, los indicadores que ellos se plantean, no tienen mucho correlato con la realidad. Por ejemplo, no se le puede pedir a una municipalidad que es beneficiaria de un proyecto de cooperación que sea moderna, que tenga más personal, que invierta en bases de datos, porque no hay los recursos, no hay las capacidades, no hay la costumbre. Entonces, si un proyecto de cooperación espera que una municipalidad haga eso y que lo mantenga en el tiempo, quizá lo pueda hacer en un inicio mientras la cooperación está, pero los proyectos de cooperación duran en nuestra región, en promedio, 4 a quizás 5 años, mucho decir, pero en promedio son 4 años, que justo calza con el periodo de los gobiernos municipales de 4 años. Entonces, cuando la cooperación está, los beneficiarios, en este caso las municipalidades, trabajan, ejecutan, porque hay los fondos, hay el apoyo técnico, hay el apoyo financiero, hay el apoyo logístico, hay o sea, esa asistencia técnica de la cooperación. Cuando el proyecto cierra, todo lo avanzado en las municipalidades se estanca primero y luego retrocede, desaparece, se diluye, hasta que viene un nuevo proyecto. Y el nuevo proyecto retoma lo que puede salvar, que no es mucho, y trata de aportar algo más. Pero ese es un trabajo bien ineficiente, y es porque no hay ese calce entre qué estoy aportando yo como cooperación y en realidad qué tipo de institucionalidad es la que permite que lo que yo aporto se mantiene y continúa evolucionando. Entonces, ese es el problema de tener una baja institucionalidad, en este caso temas, por ejemplo, en los casos de las municipalidades, de presupuesto, de capacidad, de normativa interna, de controles internos, incluso de costumbre, de tradiciones, de percepción de los ciudadanos. O sea, hay muchas variables en juego que no se toman en cuenta y por eso es que los aportes de la cooperación, una vez que el proyecto cierra, luego no se mantienen. Entonces, es un dinero que el ciudadano del país cooperante podría decir, pero al final, ¿cuántos recursos, cuántos dólares han entrado en cooperación a Perú en los últimos 30 años? Bueno, tantos miles de millones. Ok, ¿y qué es resultado de eso? O sea, hay una mejora visible que se ha mantenido y es bien difícil decir sí, porque la respuesta normalmente es no. Ahora, eh, también es cierto que la institucionalidad, ya hablando a nivel de gobierno nacional,
tener una institucionalidad que funcione no es fácil, porque lo primero, la primera limitante es presupuesto. La segunda limitante es que haya un acuerdo político de respetar el rol que le corresponde a esta institución y de potenciarlo. Y de, por supuesto, pulirlo un poco más. Y les puedo poner otro ejemplo. En el Ministerio de Agricultura, en zona de selva, una meta, o mejor dicho, en este caso, un objetivo de largo plazo, de ya hace buen tiempo, es ampliar la frontera agrícola en selva. Pero por otro lado, desde una entidad que tiene un pliego presupuestario propio, pero que está adscrito al Ministerio de Agricultura, que es el CERFO, el Servicio Nacional de Flora y Fauna. Lo que se busca es más bien proteger los paisajes naturales y evitar que se pierda la cobertura verde, o sea, la cobertura de bosque. Entonces ustedes ven que dentro del este mismo reino de lo que es agricultura, hay estos dos objetivos que están en conflicto dentro de la misma institucionalidad. Por un lado, en zona de selva, ampliar la frontera agrícola, y por otro lado, más bien, no ampliar, sino más bien proteger esos espacios naturales, evitar que se pierda la cobertura forestal. Pero este dice, no, no, hay que perder la cobertura forestal porque si no, ¿dónde va a haber los terrenos para ampliar la frontera agrícola? Pero es la misma institucionalidad con dos objetivos que colisionan entre sí. Entonces, uno como cooperación diría, pero ¿qué hago? ¿A cuál apoyo? Entonces ahí, por supuesto, mucho entra a tallar, bueno, apoyo a aquel que más coincide con mis objetivos, mis políticas como cooperante. Y en este caso, hay más apoyo a los temas de preservar los paisajes naturales, evitar la depredación y la deforestación y el comercio de madera ilegal. Hay más apoyo para eso. ¿Por qué? Porque eso es consistente con las políticas internacionales de cambio climático. Y por lo tanto, no hay tanto apoyo para lo que es ampliar frontera agrícola, pero sí hay apoyo, por ejemplo, para lo que es agua. Ahora, pero hay otro tipo de cooperación más. Hay una donde más bien la cooperación sí toma en cuenta el contexto, pero este tipo nuevo de cooperación es relativamente reciente. Y también les quiero mencionar que, si bien es cierto que las agencias de cooperación dependen de las políticas del país cooperante, el país cooperante, con un periodo de gobierno, el gobierno de turno define o redefine las políticas de cooperación. Y las agencias de cooperación las tienen que aceptar, tal cual. Eso es así. Sin embargo, también es cierto que la experiencia que van adquiriendo las agencias de cooperación es el insumo que permite retroalimentar las políticas de cooperación. Entonces, algunas políticas de cooperación van puliendo, van perfilándose mejor en la medida que reciben insumos que provienen de la propia experiencia de las agencias de cooperación. Es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta y eso es muy saludable y sí está pasando. Y les puedo comentar un caso reciente en la cooperación europea en Centroamérica. Miren, la región centroamericana como tal, usualmente se reconocen 6 países: Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica, y hay uno más que se me va. Entonces, el año 2017 culminó un proyecto llamado PRICA, el Programa Regional de Innovación en Cadenas de Valor Agrícola. Este proyecto es un proyecto de la Unión Europea de 6 años. Entonces, vean ustedes que mientras en el caso peruano, la experiencia nuestra de proyectos de cooperación básicamente en promedio son 4 años,
En Centroamérica, los proyectos son de más largo aliento. Este proyecto PRICA tuvo un precedente de otro proyecto previo de 10 años de cooperación. Entonces, no es, no es necesariamente que los proyectos de cooperación o los programas duren solo 4 años. Pueden durar mucho más. Entonces, eso depende mucho de cuál es la estrategia de intervención, de cuál es la política de los cooperantes. Para el caso que les comento, este ejemplo de PRICA, que lo pueden todavía visualizar en Internet, se toma muy en cuenta el contexto. ¿Por qué? Porque el contexto de estos 6 países que comparten en común es que están dentro de lo que se llama el corredor seco centroamericano. Y el corredor seco centroamericano es básicamente una zona, un territorio muy, muy vulnerable a los cambios climáticos. Entonces, eh, estos países de Centroamérica dependen mucho de la agricultura, no tienen mucha industria. Por ponerles un ejemplo, en el 2007, cuando esta experiencia que les conté en Nicaragua, el oficial nicaragüense de la cooperación me dijo que el presupuesto público del país era casi lo mismo que lo que el país recibía en cooperación. Y eso es una cosa bien, eso es algo bien delicado, porque decir que básicamente tu presupuesto, como el dinero que entra a tu economía, depende de la cooperación, y eso no es saludable, ¿no? En el caso peruano no es así, el presupuesto peruano es mucho más alto que la cooperación. Pero, regresando al tema de África, bueno, estos países tienen este problema, no tienen, o sea, su economía no está diversificada. Además, su economía no es una economía de valor agregado, con excepciones, como es el caso de Panamá y Costa Rica. Pero los otros países, los demás países, dependen fuertemente de la agricultura. Y entonces, el cambio climático está golpeando hace décadas, no estamos hablando de años, estamos hablando de décadas, está golpeando fuertemente, está haciendo que las sequías sean más largas, que las épocas de lluvia sean más cortas, que las cosechas, el rendimiento de las cosechas decaiga. Entonces, este programa de cooperación se llamó de innovación en cadenas de valor agrícola. ¿Por qué? Porque el dinero de la cooperación fue a centros de investigación que forman parte de universidades, no solamente universidades, para que estas universidades y estos centros de investigación desarrollen variedades genéticas de los cultivos de estos países que sean más resistentes al cambio climático, como por ejemplo yuca, papa, tomate, aguacate, que es la palta que es para nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo evalúa el proyecto el éxito de esto? Y ahora sí entramos a la tercera parte. ¿Cómo monitorea y cómo evalúa? Bueno, monitorea, sí, las acciones, sí, las capacitaciones. Por ejemplo, los investigadores de estas universidades, de estos centros de investigación, han tenido que ir a Israel, han tenido que viajar a otros países. ¿Para qué? Para absorber la tecnología. Entonces, esto se monitorea. Pero, ¿cómo lo evalúas? Bueno, evalúas si es que hay el registro de la patente de esa innovación. O sea, esas variedades genéticas nuevas que han sido desarrolladas en estos países, producto del aporte de la cooperación europea. Pero si es que eso ha sido así, el resultado final es que debe haber las patentes de estas variedades genéticas. Entonces, esa es una manera interesante de evaluar, porque una patente, para registrar una patente es todo un trámite, ¿no? Ahora, no es la única manera. También hay que ver si la socioeconomía ha mejorado, producto de que nuevas variedades genéticas de yuca, de papa, de tomate han sido introducidas. Entonces, ¿eso cómo se sabe? Bueno, tienes que ir a los propios agricultores, a los propios productores. Tienes que visitarlos,
ver sus rendimientos, el tema de precios, y cómo evalúas su conjunto. Son muchos datos, y ahí entra una nueva metodología. Les mostré una diapositiva previa que lo usual es, como en el lado derecho, indicadores. Sí, pero este nuevo tipo de cooperación que tome en cuenta el contexto del país o de los países, ya no utiliza solo indicadores, porque hay otras informaciones que son mucho más ricas. Entonces, para ese tipo, otras informaciones, hay una metodología diferente que son los estudios de caso. Estudios de caso en cada país, les entrevista, se filman videos, se hacen talleres con los productores para rescatar la información que permite entender si es que los precios han mejorado, si es que el rendimiento ha mejorado, si es que la pérdida de cosechas ha disminuido, o sea, si hay un cambio en la socioeconomía, un cambio real que se pueda verificar y que lo puedan testimoniar los propios beneficiarios finales, el público objetivo. Y en este caso sí lo hubo. Entonces, eso se registra en estudios de caso, que para realizar estudios de caso tienen su propia metodología. Es decir, de repente, en el momento que les toque llevar un curso sobre metodología de investigación, puedan ver que no solamente los estudios cuantitativos que tienen que ver con estadísticas, correlaciones, no es lo único. Hay también los estudios cualitativos y son tan válidos. O sea, cuando uno quiere preguntar algo específico, muy concreto, o sea, una técnica cuantitativa está bien, pero si uno necesita entender un fenómeno más en profundidad, pues una técnica cuantitativa no te da mucho, pero una cualitativa sí. Entonces, cada tipo de abordaje metodológico tiene su razón de ser y tiene su beneficio. Entonces, regresando a lo de la cooperación, este nuevo tipo de cooperación que sí toma en cuenta el contexto, entonces, no va a haber el problema de la baja institucionalidad que colisiona con el modelo de monitoreo y evaluación. ¿Por qué? Porque el monitoreo y evaluación ya toma en cuenta en el diseño del proyecto, ya toma en cuenta cuál es la institucionalidad o cuál es el contexto del país beneficiario o del público objetivo. En este caso, del ejemplo de la cooperación europea, por ejemplo, que comento de este programa PRICA, por supuesto que toda la razón de ser del programa es mejorar la realidad de estos públicos beneficiarios. Que tiene un fondo también de mover la economía, por supuesto, sí, pero no es el objetivo central del programa, porque que se mejore la economía y que eso se mantenga también depende de otros aspectos, y ningún proyecto, ningún programa es comprensivo, es totalista, que quiera hacer todo, abarcar todo. Eso no hay. Se requerirían miles de millones de dólares para pretender abarcar mucho. Y los proyectos de cooperación normalmente en nuestra región, en la región latinoamericana, podemos hablar que los proyectos y los programas de cooperación oscilan entre los 10 millones de dólares a los 25, 30 millones de dólares. Básicamente, ese es un parámetro de qué tipo de presupuestos se manejan cuando habla de proyectos y programas, ¿no? Cuando son programas, por supuesto, el presupuesto es más alto, porque el propio programa incluye proyectos dentro de él mismo. En cambio, un proyecto es algo más específico y, por lo tanto, un presupuesto también más racionalizado. Entonces, cuando vemos presupuestos o aportes de la cooperación del orden de los 5 o 6 millones de dólares, esto podemos adelantar que se trata de un proyecto. Pero si nos señalan que es algo más o menos del orden de los 15 millones de dólares, 20 millones de dólares, podemos adelantar que se está hablando más que todo de un programa. Para los proyectos son los que normalmente alzan en 4 años. Los programas normalmente se operan 4 años, pero tienen hasta los 5 años. Y como en Perú ha pasado y en otros países ha pasado, como Ecuador, Colombia, Bolivia, termina un programa o un proyecto y después de 1 o 2 años se empalma con la continuación. Y normalmente los nombres no difieren mucho. Les puedo comentar uno, el USAID
entre el 2011 y el 2015, me parece, tenía un proyecto llamado Perú Bosques, pero luego de eso hay un periodo intermedio en el cual se tiene que evaluar el proyecto, qué ha pasado, se va a seguir cooperando en los temas de protección de paisajes naturales o no. O sea, hay un periodo intermedio de evaluación y de negociación con el gobierno peruano para ver en qué se puede apoyar que dé resultado. Luego de eso se llega a un acuerdo, empieza una nueva etapa. Entonces hay otro contratista y normalmente el proyecto no cambia muy sensiblemente de nombre, ¿no? Ahora hay otro proyecto que se llama Perú Bosques. No, ProBosques. La primera era Perú Bosques, luego ProBosques. Pero son estrategias de intervención con ciertas diferencias porque se supone que la nueva versión corrige sobre las deficiencias que se pudiera haber hallado en la anterior intervención, entonces esta las corrige. O aquello que se hizo bien, este lo puede potenciar, lo puede avanzar un poco más, o puede ser un poquito más, más estratégico en cuanto a su impacto, qué tan ambicioso puede ser la operación. Pero lo interesante de ver en la dinámica de la cooperación es que hay países que tienen una tendencia de cooperación que se mantiene, ¿no? Casos muy claros de esto, con la cooperación alemana, por ejemplo, cuyo fuerte se centra en infraestructura para agua. O sea, agua e infraestructura, esos dos juntos es especialidad de la cooperación alemana, pero no es la única. Tradicionalmente ha sido así, pero la cooperación alemana también se está diversificando. La cooperación suiza, que ha apoyado muchísimo en las décadas de entre el 2002 y el 2011, 2012, en todo lo que era descentralización, apoyo a la modernización del Estado, desarrollo económico en las municipalidades, y ahora cambio climático. O sea, va variando porque o sea, la cooperación está evolucionando y está evolucionando en función de comenzar a prestar atención al contexto del país cooperante. Entonces, eh, hay cooperaciones que todavía se mantienen rígidas en cuanto a que aquello en lo cual se va a cooperar depende sustancialmente de lo que le interesa al cooperante. Eso todavía hay. No podemos decir que es malo o bueno porque tomemos en cuenta que la cooperación eh, es, al final de cuentas, es un dinero que sale del bolsillo del ciudadano del país cooperante. Entonces, eso hay todavía, pero esa la cooperación que se ajusta, se amolda al contexto del país beneficiario, para cooperar en aquello donde el país realmente tiene necesidad y no necesariamente hay algo a cambio. Este tipo de cooperación no sale por un convencimiento arbitrario, sale en virtud de lo que les señalé hace unos minutos, de esta retroalimentación sobre la base de la experiencia. La experiencia les enseña que hay algo que sí funciona y hay algo que no funciona porque el contexto del país beneficiario no ayuda. Entonces hay que cambiar la estrategia de intervención o hay que retirarse simplemente. Ahora, también es cierto que parte o sea, no todo es buena noticia cuando uno se refiere al contexto del país beneficiario, porque si el contexto está mejor, es más saludable y más atractivo, como era el caso peruano hasta hace 5 años, que la figura peruana era muy interesante, lucía muy interesante, y Perú ahora todavía es considerado un país de renta media, lo cual no era así en los años 80. El país era un país subdesarrollado, era un país pobre. Eso cambió al punto que Perú pasó a la lista de países de renta media. Y producto de ese contexto más activo es que las cooperaciones se fueron retirando y lo, lo que queda de cooperación
ya no es muy diversificado en el caso peruano. Se coopera en cosas específicas. El ejemplo que les señalaba a los alemanes, infraestructura con agua. Eso es. Los suizos, que tenían una cartera bien amplia de temáticas donde cooperar, ya no. Ahora básicamente están viendo el cambio climático, están intentando ver los temas de forestales, pero digamos, el portafolio de cooperación se va achicando. ¿Por qué? Porque el país está supuestamente en un mejor contexto. Entonces, cuando hablamos de contexto, tiene un lado positivo y tiene un lado negativo. Ya viéndolo nosotros como beneficiarios de la cooperación. Me gustaría en este punto hacer una pausa, Yuvisa, no sé si para tratar de prestar atención a las inquietudes que puedan ustedes tener, ¿no? A veces es difícil presentir cuáles son las expectativas de los participantes en cuanto a la información que les pueda servir, que les pueda resultar de interés. Entonces, no sé, Luisa, si nos puedes ayudar en esto. De repente hacemos un intermedio para pasar a una fase más de preguntas. Por supuesto que sí, Braulio. Justo en este momento ya contamos con la presencia del profesor William Muñoz, que también ha escuchado el evento. De verdad, es muy interesante ver cómo se maneja el tema de las cooperaciones internacionales y cómo estas se están dando en diferentes sectores, ¿no? No solamente en el ámbito de agricultura, de medio ambiente, sino también vemos incluso en el tema de administración de justicia, ¿no? Hay algunos programas que provienen de fondos extranjeros y que ayudan de alguna manera al fortalecimiento justamente de ciertas instituciones, ¿no? A partir de la capacitación que mencionabas, ¿no? Hay un programa, por ejemplo, del PNUD, ¿no? Que se aplica mucho en el sistema del sector justicia. No sé si el profesor William quisiera hacer uso de la palabra o si alguno de los presentes tuviera alguna pregunta al respecto. Solamente felicitar al ponente, mucha claridad y también mucha experiencia evidenciada, ¿no? Efectivamente me ha llamado la atención los comentarios de los aspectos de contexto, ¿no? En el país y también dentro de estos aspectos la informalidad, que de alguna manera opaca el proceso de monitoreo y evaluación, ¿no? Porque la información pierde calidad y las inferencias y el análisis también se vuelve complejo. Ese es un tremendo daño de la informalidad y el doctor lo ha presentado de una manera muy clara, ¿no? Y pues, quisiera que nos abunde un poquito más en los impactos efectivamente para la dirección de proyectos de la informalidad. Gracias. Gracias, profesor William. Braulio, si quisieras comentar algo al Sí, respecto. ok, bueno, los temas de informalidad básicamente se refieren presente a la parte que hay que aceptar del contexto del país beneficiario en este caso, pero por ejemplo, si queremos ser más finos para monitorear y evaluar una intervención, hay que entender que una operación, cuando habla de su estrategia de intervención, en realidad está hablando de que hay varias intervenciones más específicas. O sea, la estrategia es una, pero se compone de varios componentes, ¿no? Valga la redundancia. Tiene componentes y esos componentes tienen intervenciones muy específicas, muy concretas, de las cuales se derivan actividades.
y cada una de esas actividades está presupuestada. Ahora, es un problema poder verificar, o sea, en esa cadena de valor, poder verificar que la actividad funciona, que la estrategia de intervención, que el componente tiene éxito, que la estrategia de intervención es la correcta y que se puede monitorear bien. Es muy difícil cuando en el manejo de la información del campo, donde ya se está interviniendo, hay lo que Carlos denomina la informalidad, es decir, no hay un comportamiento estructurado de cómo manejar la información, cómo recolectar la información, cómo validar la información, cómo depurar la información, cómo organizarla, cómo procesarla, cómo almacenarla. Porque al final, evaluar, como les he comentado durante toda esta exposición, monitorear y evaluar depende de manejo de información por personas que no están en el país beneficiario. Es decir, el que evalúa y que va a hacer un informe final, por ejemplo, está en la sede central, que podría ser, digamos, un proyecto que está interviniendo en Madre de Dios para lo que es cartografía espacial de las zonas de bosque. Ya, ok, pero el responsable que va el informe final donde tiene que incluir cómo ha sido el monitoreo, cómo ha sido la evaluación intermedia, cómo ha sido la evaluación final de cierre. Él está en Lima y está viajando a varios sitios. Entonces, no está viendo directamente la realidad. Entonces, de buena fe, acepta la información que se le hace llegar. Entonces, por supuesto, los coordinadores zonales son los que tienen que verificar que esa información es válida, pero tampoco lo pueden hacer, porque si si el beneficiario es, por ejemplo, un gobierno regional o es una municipalidad, entonces en realidad uno está de buena fe aceptando que la información es correcta, que sea manejado de manera seria, de manera responsable y fiable, y no hay mucha garantía de que eso sea así. Y es por esa razón que algunos, no todos, pero algunos proyectos de cooperación han buscado otras rutas para ellos directamente hacer el monitoreo, en este caso la evaluación. Y por lo cual algunas de estas rutas alternas incluyen estudios de caso, donde el proyecto incluye en su presupuesto esta actividad de hacer visita a los beneficiarios, recolectar la información, y esa información tiene que ser consistente con lo que sale de la información que las instituciones del país beneficiario otorgan. O sea, tiene que haber una correspondencia. No puede ser que en los temas, digamos, forestales, la información de las instituciones públicas diga una cosa de que o sea, la pérdida de cobertura forestal está bajo control, pero el estudio de caso dice que no, que se ha desbordado. Eso no puede suceder. Entonces, Carlos del Castillo se refiere a esto como parte de la informalidad en contextos de baja institucionalidad. Formalizar algo implica estructurarlo, tener un procedimiento que te permita estar seguro de que la información que recolectas es fiable, es oportuna, es pertinente, se procesa, se organiza, se depura, se valida, se almacena, se comparte, alimenta la construcción de un informe. Pero eso en la práctica no suele suceder y eso no ayuda a que los sistemas de monitoreo y evaluación de la cooperación reflejen una realidad, porque no la pueden dejar sobre la base de información que no es viable. Y eso es algo que no solamente las cooperaciones han notado, las mismas instituciones del Estado a nivel del gobierno nacional también lo notan, de que al final en instituciones como por ejemplo les comentaba CERFOR,
que es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, ellos dependen de la información que procede de los gobiernos regionales. Entonces, ellos para hacer sus reportes sobre las metas que Perú debe conseguir en cuanto a cambio climático, eh, tienen que confiar de que esa información es fiable en la fuente, porque ellos no la generan, la administran, la procesan, la transforman, le dan valor agregado, pero hay una materia prima que ya procede del CERFOR, procede de los gobiernos regionales, entonces de buena fe deben aceptar que esa información es fiable. Entonces, Carlos Castillo, en este paper que les comentaba al inicio, eh, eh, critica de manera constructiva ese aspecto dentro de otros varios aspectos que él aborda en cuanto a la informalidad, que es característica en países o en entornos donde hay baja institucionalidad. No sé si Sí, tienen hay alguna otra, otra consulta. sí, bueno, en realidad, Braulio, hay tres preguntas. Me gustaría centrarme en la segunda, antes de pasar a las demás. ¿Qué consejos podrías proporcionar en base a tu experiencia a nuestros estudiantes para poder iniciarse en el tema de investigación vinculada al monitoreo y la evaluación? Entiendo yo en el contexto de la cooperación internacional. Ok, bueno, a ver, en la década pasada, sí, en la década pasada hubo operaciones que hicieron la misma pregunta, es decir, para nosotros, o sea, nosotros vamos a finalmente tener interés en evaluar que nuestro aporte de cooperación le ha servido al país para algo positivo. ¿Ok? Entonces, en la década pasada hubo cooperaciones que, como por ejemplo la cooperación británica, tenía esa costumbre, eh, la cooperación suiza también, de los componentes que llamaban de capacitación. Y estos componentes de capacitación, por ejemplo, incluían profesores universitarios que seguían un programa de capacitación que les enseñaba cómo son los sistemas de monitoreo y evaluación de la cooperación. Porque en el entendido que las universidades son actores intermedios en la presentación de propuestas para obtener fondos de cooperación. Y les puedo mencionar algo que también existía en la década pasada, que era el Fondo Ítalo-Peruano. Entonces, en el Fondo Ítalo-Peruano se formaban consorcios, entonces el que presentaba era, por ejemplo, una municipalidad o un grupo de municipalidades, un gobierno regional, pero no podían ir solo, tenían que ir con aliados. Esos aliados son aliados técnicos y principalmente eran universidades. Entonces, este tipo de alianzas que son bien fructíferas, incluían componentes de capacitación. O lo que les mencioné hace un momento, la cooperación británica en un programa tenía que ver con identidad, derechos civiles en zonas de selva y de sierra, priorizadas, que eran las zonas pobres. Incluía también un programa, un componente de capacitación para que los que participaban ahí, incluían profesores universitarios, sí, pero no únicamente. También hay otros públicos que se capacitaban para trabajar ya de manera sostenida con las entidades públicas, principalmente municipalidades y gobiernos regionales, en la presentación de propuestas para que las propuestas específicas sean financiadas como parte de proyectos o de programas de cooperación. Es decir, eh, eso ha cambiado porque proyectos actuales ya son más concretos, pero la década pasada no era así. Los proyectos y los programas de cooperación tenían un amplio margen de maniobra para acomodar propuestas desde los beneficiarios. Y este margen de maniobra presupuestal, estas propuestas
entraban ahí y eran evaluadas y eran financiadas. Pero ese modo de intervención ya no es tan... Yo no conozco uno a la fecha que se haya mantenido, pero así, ese tipo de intervenciones existía la década pasada. Y vean ustedes que les estoy hablando de la cooperación británica, también la cooperación española hacía algo similar en lo cual, y para, por ejemplo, capacitación para funcionarios del sector público, que incluía todo el tema de monitoreo y evaluación, pero no solamente eso, incluía muchas otras cosas más. La cooperación española, todas estas cooperaciones, o sea, toda esa riqueza de cooperación que tenía Perú la década pasada ya no es actualmente. Entonces, mi consejo, por supuesto, que alguien que se va a encontrar tarde o temprano como parte de su carrera, de su trayectoria profesional, con proyectos o programas de cooperación, sí necesita manejar el lenguaje de proyectos, es decir, cómo se formulan proyectos, cómo se monitorean proyectos, cómo se evalúan proyectos. Pero la dificultad es que eso no va a ser suficiente, ¿no? Que lo que yo les he narrado, por ejemplo, lo que he podido ver en Nicaragua, lo que he podido ver en Centroamérica no les he comentado, por ejemplo, no solamente las cooperaciones vienen por el lado de los países, pero también vienen por organismos multilaterales. El UBISA mencionó, por ejemplo, el PNUD coopera con Perú hace décadas, y es un organismo, una entidad multilateral. En el caso más regional de Latinoamérica, CAF. CAF es el Banco de Desarrollo de América Latina. CAF canaliza fondos, no es que coopera, sino que canaliza fondos para financiar proyectos que tienen que ver con seguridad energética, cambio climático, negocios verdes, es decir, negocios que son amigables con el ambiente. Entonces, es todo un universo de temas, pero eso no está recogido en ningún programa de capacitación. Y les voy a poner un paralelo para que ustedes vean cómo de cierto esto es. O sea, que hay un divorcio entre lo que pasa en la práctica, lo que podemos encontrar en los programas de capacitación. Y eso es a nivel global. En marketing, por ejemplo, en el año 2012 tuve un año de experiencia trabajando en una universidad en Francia. Era para investigar, pero también tenía que dictar. En el dictado era el curso de marketing. Dos cursos de marketing, se llaman marketing operacional y marketing estratégico. Ok, entonces, cuando me entregaron el sílabus, cuáles eran los temas que tenía que discutir con los alumnos, a mí me sorprendió porque eran muy similares a los que había visto yo en la maestría en Perú en el año 2001. Y eran temas que también eran similares a los que llevé en la carrera de Ingeniería Industrial entre el año 1991 y 1996. Eran temas muy similares. Y entonces ya entré en crisis, porque digo, me consta que en el mundo del marketing los avances son espectaculares. Se puede decir, por ejemplo, a una botella de agua, ¿cuántos centavos más le puedes añadir para que el consumidor la compre sabiendo que esos centavos adicionales van para apoyar una causa social como por ejemplo lucha contra el cáncer? ¿Se puede calcular eso? ¿Cómo es posible que toda la riqueza en cuanto a la investigación en marketing no llega a los cursos de capacitación en las universidades? Y no lo vi en Francia, que es un país mucho más avanzado que Perú. Entonces, mi consejo es el siguiente. Es decir, los programas de capacitación van a aportar una buena base, pero luego de eso,
El, el resto procede de dos fuentes. Una, o es la experiencia, pero ahí el problema es que esa experiencia toma años. Y lo que les comento yo, mi primera experiencia en la cooperación fue el año 2002, hace exactamente 20 años. Pues, pero es mucho tiempo, son 2 décadas. Y lo otro es ponerse a investigar uno mismo y entrar a las redes, a estas redes, donde la gente intercambia sus informes, sus estudios de caso. Hay estudios de caso, como les comento, de empresas peruanas. Hay un estudio de caso de una empresa artesanal en Iquitos. Una empresa artesanal que era de sobrevivencia, pero luego del aporte de la cooperación, ha podido presentar, o sea, ha podido mejorar sus productos. Ahora hace vasijas, artesanías utilitarias, con diseños, colores, todo conocimiento que ha sido posible gracias a los consultores en marketing, en investigación y en desarrollo de productos, investigación de mercados, que esta cooperación hizo posible. Y esta empresita pequeñita, ahora sí puede vender a los turistas, ahora sí puede enviar muestras al extranjero, ahora sí puede participar en ferias internacionales en el contexto de los países de Sudamérica. Entonces, le cambian la realidad. Pero eso ocurre con este estudio de caso, pero que nadie lo conoce. Este es un estudio de casos que ha sido publicado, pero nadie lo conoce. O estudios de caso de una empresa en Villa El Salvador. Ustedes están en Lima, en Villa El Salvador, que empezó en una habitación produciendo maniquís de muy mala calidad, de fibra de vidrio, pero todo de muy mala calidad en los años 80. Y el día de hoy son 3 empresas, la de maniquís, que es que hace los maniquís para Saga y Ripley, tiene una empresa de muebles y tiene otra empresa que hace metalmecánica, de hornos, 3 empresas. Bueno, ese estudio de caso que analiza esa realidad existe, pero nadie lo conoce. Entonces, mi consejo es básicamente ese. Es decir, entiendan que los programas de capacitación no les pueden dar todo porque hay restricciones de presupuesto y de tiempo. Entonces, tienen 2 opciones luego del programa de capacitación que les da una base. O se van por el lado de la experiencia, pero es un camino largo, o se van por un lado de la investigación propia y de las redes, es decir, necesitan conectarse a las redes. Todas las personas que están vinculadas a las cooperaciones, por ejemplo, es interesante notar que una buena proporción de las personas, de peruanos que trabajan en los proyectos y los programas de cooperación, proceden de ONGs. Y hablar de ONGs en esta década es un poco atípico. ¿Por qué? Porque las ONGs han ido desapareciendo. Y eso ocurrió desde el momento en el cual la política peruana para aceptar dinero de cooperación era que todo pasaba por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, la APS. Antes de eso no era así. Los programas de cooperación podían directamente vincularse a los públicos beneficiarios y entran a tallar muchísimo a las ONGs y las universidades. Pero ya no es así. Entonces las ONGs han perdido piso y eso no ayuda. Sin embargo, todo este capital humano que ha ganado mucha experiencia en los años 80, 90 y la primera década de este siglo, no se ha perdido porque han citado a los proyectos y los programas de capacitación, perdón, a los programas de cooperación. Entonces ese capital no se ha perdido y esas redes existen en café, algodón, camelos, en temas forestales, castaña, frutales nativos, eh, peces tropicales, los rubros. Nosotros que estamos en las ciudades digamos, más grandes del país, no conocemos. Y es ahí donde tenemos, por supuesto, que investigar un poco y entrar a esas redes. Y lo otro, por supuesto, siempre es una combinación de ambos. Siempre ir por la experiencia, pero ir también por tratar de entrar a esas redes y conectarse con un contacto de solo uno de ellos les puede dar acceso a su propia red interna. Y esa red interna es interesante porque estas personas que, como les digo, proceden muchos de ellos del mundo de las ONGs de los años
90s o en la primera década de este siglo, que ahora están en las redes, los programas y los proyectos de cooperación, ellos son los que tienen muy buena información sobre qué hacen, por ejemplo, la cooperación coreana, cómo es que evolucionaron los coreanos, qué están apoyando la cooperación JICA, los japoneses, cómo están, o sea, cómo todavía los suizos están cooperando, qué es lo que todavía están haciendo, o los finlandeses también cooperan en Perú, pero es algo que es demasiado discreto. Entonces, si uno no logra conectarse con las personas que están en las redes de cooperación, es bien difícil conocer qué más necesito, además de aprender cómo se formulan proyectos, cómo se monitorean proyectos, cómo se evalúan proyectos, cómo utilizo el software para proyectos. Esa sería mi recomendación, es decir, tienen que investigar y entrar a lo que es redes, y esas redes son enormes, no tienen límite, no tienen país. Un contacto aquí en Perú, con seguridad tiene, como parte de su red, tiene un contacto en Bolivia, tiene uno en Costa Rica, tiene uno en Bélgica, tiene uno en Suiza, tiene uno en Singapur y en Corea, con seguridad. Muchas gracias, Braulio. De verdad, el tiempo nos queda corto cuando hablamos de un tema tan interesante como es el caso de la cooperación internacional, ¿no? Cómo el factor de institucionalidad repercute también y se relaciona incluso con el tema de evaluación y de monitoreo de los programas. Eh, Nos está quedando corto el tiempo, como te decía. Queremos agradecerte a nombre de la Universidad Católica Sede Sapienses, de nuestro rector, de nuestro decano, el doctor Enrique Aguilar, de toda la plana docente y los alumnos que han tenido el placer de escuchar tu ponencia. De verdad que nos ha ilustrado mucho en este tema de la cooperación. Es cierto que con la mejora de las condiciones económicas que tuvimos hace unos años atrás, quizás en el contexto dejamos de ser un poco atractivos para los programas de cooperación. Sin embargo, las nuevas crisis que tenemos o que estamos afrontando en este momento posiblemente cambien ese contexto a una mayor incidencia, ¿no? En el tema de la cooperación. Queremos pedirle a los presentes, por favor, que activen sus cámaras para poder tomar la foto del recuerdo, que es algo característico en todos los eventos y webinars que organizamos en la universidad, y este no podía dejar de ser la excepción. Judith, tú eres la que te encargas de eso. Muchísimas gracias, profesora Luisa. Muchísimas gracias, profesor Braulio. Sí, efectivamente, por favor, los invitamos a activar sus cámaras en señal de agradecimiento a nuestro ponente, por favor. Esperamos unos segunditos para poder esperar de repente a que más estudiantes se animen a activar Sí, su... si me permiten hacer un comentario final. Le escuchamos. El mundo, como quizás se han notado a lo largo de esta explicación, el mundo de la cooperación ha evolucionando. Ha ido evolucionando sobre la base de dos pilares. Uno, cómo han ido perfilándose las políticas de los países cooperantes. Y dos, la experiencia de campo, la experiencia real de los propios proyectos y programas de cooperación que han retroalimentado a las políticas de los países cooperantes. Por esos factores, entre otros, pero estos principales, el modelo de cooperación en el mundo está evolucionando. Y hay un tercer pilar más que va a permitir que siga evolucionando y rápidamente. Y esto es todo el tema que ya con seguridad en su universidad ya han escuchado, los objetivos de desarrollo sostenible. El problema es que estos objetivos de desarrollo sostenible a 2030 no se van a lograr. Otro tema más es el Acuerdo de París para limitar los gases de efecto invernadero al 2030 y al 2050. Bueno, esos acuerdos requerían del consenso global de todos los países del mundo, y en este momento, hace 100 días, el planeta ha entrado en una nueva fase de Guerra Fría, producto de esta guerra de Ucrania con Rusia.
todo eso va a incidir en que nuevos enfoques, nuevas estrategias tengan que tomarse en cuenta para ver cómo conducir la cooperación y hacer viable aquello que ahorita ya no es viable. Los objetivos de desarrollo sostenible y limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1.5 grados al 2050. Eso, como estamos, no se va a lograr. Para lograrlo, la cooperación va a tener que evolucionar mucho más. Y lo va a hacer. Entonces, hay un enorme campo de trabajo ahí, no solamente de trabajo, sino que con seguridad en aquellos sectores en los cuales ustedes se desenvuelvan a futuro, van a toparse con estos programas, estos proyectos. En la región latinoamericana nosotros vamos a ser mucho más golpeados en lo que es agua. Entonces la cooperación europea y la cooperación alemana en específico van a estar muy fuertes ahí, por ejemplo. La cooperación va a cambiar, va a moldearse porque estamos entrando a un nuevo orden internacional. No solamente hemos aprendido eso del COVID, ahora lo estamos aprendiendo de una nueva polarización de fuerzas globales, producto del escenario que estamos viviendo. Bueno, ese es un comentario final, como les comento. Hacen bien en interesante en temas de cooperación porque es un sector que va a continuar, no va a terminar y más bien va a seguir evolucionando y va a mutar porque la necesidad lo determina. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias nuevamente. Efectivamente, los nuevos contextos sociales y políticos nos están orillando a nuevamente enfocarnos, ¿no? Y efectivamente el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, las políticas en relación al cambio climático, pues nos están obligando también a tomar conciencia y a enfocarnos en esos temas. Muchas gracias a todos los presentes. Judith, para la foto final, por favor. Jóvenes, por favor, activen nuevamente sus cámaras un ratito, unos segundos más, para poder hacer las capturas correspondientes. Profesor Braulio, no sé si por favor nos puede acompañar, para después hacerle llegar también las fotos a usted. Perfecto. Activamos unos segundos más las cámaras, por favor. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias, Cecilia. Gracias, Betty. Muchas gracias. José, gracias. Por favor. Como son varias ventanitas, ahora sí. Perfecto. Excelente. Salen todos hermosos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos los Gracias. presentes. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, profesora Luisa. Muchísimas Gracias. gracias, ingeniero Braulio. Gracias a todos. Gracias, un gusto de conocerlos. Muy buenas noches. Todo Gracias. mío.